Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. En la región estamos con Iván García Meyer, analista político. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Omar, buenas noches y antes que nada una felicitación a RPP por estos 60 años que están celebrando, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Comenzaron en realidad las celebraciones. Estas se van a extender evidentemente. El aniversario, para ser exactos, ya será en octubre, pero empezaron, ¿no? 60 años no se cumplen todos los días sin para una casa periodística. Pero vamos al tema político, ¿no? Que viene bastante inestable en el vecindario en realidad. Las elecciones primarias en la Argentina. La PASO. Exacto, la victoria de Javier Milei, el candidato libertario, anarco-libertario, como él se autodenomina. Anarcocapitalista. Anarcocapitalista. ¿Cómo cambia el escenario en la Argentina, un país donde había dos bloques, izquierda, derecha? Bueno, creo que en primer lugar, mirando el resultado de las PASO, lo que podemos estar viendo es acaso la ruptura de lo que ha sido de una u otra manera un movimiento pendular en la política argentina en estos últimos 25 años. Creo que Milei irrumpe como un outsider en toda la línea, histriónico, excéntrico, disruptivo, y que hasta el momento se perfila como precisamente alguien que va a interrumpir desde, digamos, esta condición de candidato ajeno a las tradiciones políticas argentinas, el escenario el próximo 22 de octubre, ¿no? Ahora, y uno podría pensar, ¿es el clásico populista? ¿Es el Jair Bolsonaro del Brasil? ¿Es el Donald Trump de los Estados Unidos? Hay de todo un poco, ¿no? Mira, revisando un poco lo que ha sido la trayectoria de Milei, desde que, digamos, comenzó a hacerse de un hombre y de un sitio protagónico, gracias además a su participación como comentarista y analista político en programas de televisión y a través de programas radiales, donde tenía uno que se llamaba Demoliendo Mitos y otro llamado Cátedra Libre. Milei apeló a fórmulas clásicas del populismo, ¿no es cierto?, como, digamos, la agresión verbal, los insultos, el lenguaje soez. Todo esto le fue dando una notoriedad en un país que ciertamente viene muy castigado en términos económicos y sociales. Y sin lugar a dudas, hoy Milei es el organizador, ¿no?, de una u otra forma, del hartazgo, de la rabia, del desafecto de millones de argentinos que no han encontrado en ninguna de las manifestaciones clásicas o tradicionales de la política argentina soluciones frente a graves problemas que hoy por hoy está atravesando este país, ¿no? Y además, Iván, se demuestra cuando uno analiza el votante de Milei en estas primarias en la Argentina, son básicamente o principalmente jóvenes, sí, claro. Y sabemos que el desempleo está afectando mucho más a los jóvenes, como pasa cuando ocurren estas crisis económicas, y también las clases más desfavorecidas. Es decir, es el candidato del pueblo argentino. Sí, claro. Es el candidato del pueblo argentino harto, tremendamente insatisfecho, desencantado, desilusionado. Es ahí donde Milei ha galvanizado, sin duda, respaldos y adhesiones. Ahora, lo hace desde la disrupción. Si uno revisa también muchas de las propuestas que Milei ha venido lanzando en los últimos años, de verdad que, digamos, hay que levantar más de una ceja. Sí, claro. ¿No? Desaparecer el Banco Central. Dolarización de la economía. Dolarización de la economía. Reducir de 18 a 8 los ministerios, ¿no es cierto?, del Ejecutivo. Ha dicho, voy a pasar la motosierra al presupuesto público. Sin lugar a dudas. A favor de la libre portación de armas, sí, ¿no? Ha señalado que los órganos humanos pueden constituir un mercado más y un largo etcétera que verdaderamente es en gran medida temerario, por no decir absolutamente inviable. Es decir, muchos de los economistas que, por ejemplo, han puesto o reparado en esta propuesta de Milei sobre desaparecer el Banco Central de Reserva, han dicho algo muy sencillo. No existe país desarrollado del mundo que haya podido, digamos, alcanzar, ¿no es cierto?, éxito económico sin un Banco Central.
Entonces, lo de Milei, en cierta medida, casi llega a atentar contra las leyes de la gravedad, en términos económicos y también en términos políticos, ¿no? Entonces, ahora, ciertamente le ha ido muy bien en las primarias. Se calculaba que lo suyo podía estar en alrededor del 20%, le ha ido en la cosecha de votos en las internas bastante mejor, ¿no? Ha liderado definitivamente la elección, pero habrá que ver ahora en la cancha grande, ya de aquí al 22 de octubre, qué es lo que pasa con Milei, sus propuestas y evidentemente su teatralidad y gestualidad. Es una persona profundamente agresiva. Y si bien, para ir al tema de las propuestas, que es interesante porque son disruptivas, muchas de ellas consideradas pues como poco más que literalmente como locuras económicas, esto de eliminar el Banco Central, pero sin embargo, claro, para, digamos, el promedio de un ciudadano argentino que está viendo que su capacidad adquisitiva se ha simplemente drenado con una inflación de más del 100%, lo que dirá, bueno, si gobierno de izquierda como los de Kirchner y como el de Fernández hoy, gobiernos como el de Macri, claro, no han hecho nada y no han podido solucionar el problema de la inflación. ¿Por qué no probar esto? Vamos por este camino. Pero claro, la fórmula no es inédita. Ecuador. Omar, Ecuador, y si quieres ir más atrás en el tiempo, en situaciones de desesperación, en situaciones de colapso o de debacle económica o política, ya la Europa del siglo pasado, de los años 20 y los años 30, demostró cómo este tipo de caudillos, ¿no es cierto?, histriónicos, teatrales, disruptivos, podían cosechar dentro de esa marea de descontento capitales muy importantes que finalmente los encumbraron en el poder. Me estoy refiriendo a la Alemania nazi y me estoy refiriendo a la Italia fascista, sin lugar a dudas, ¿no? Claro, que enfrentaron además, buena anotación, porque claro, antes de su llegada teníamos a países también consumidos por la inflación, por la crisis económica, un pueblo desesperado, toma acciones desesperadas. Post Primera Guerra Mundial, exacto. Tratado de Versalles, la depresión de los años 20 que termina reventando el año 29, que genera olas de desempleo a nivel mundial. Claro, es ahí donde discursos radicales, maximalistas, histriónicos, absolutamente excéntricos, lograron organizar el miedo, la rabia, el hartazgo, la desesperación de la gente. Y además así está. En eso va Milei, ojo. Y lo hemos visto aquí en su momento, incluso con Alberto Fujimori en los 90, sí, claro, ¿no? Estas frases de Milei de referirse a la clase política tradicional de la Argentina. La casta. La casta. Aquí Fujimori justamente hablaba de esos políticos tradicionales. La partidocracia. La partidocracia. Entonces, vemos que estas fórmulas se van repitiendo. Sin duda. Pero, ¿hay un riesgo de autoritarismo detrás? Sí, claro que lo hay, sin lugar a dudas. Yo cuando escucho a Milei, sin lugar a dudas, advierto de que hay ahí unos resortes y unas pulsiones autoritarias muy claras. La que acompaña a Milei, además, Victoria Villarroel, hija de militares argentinos, claro, es una defensora de la última dictadura militar argentina, que además niega, ¿no?, el largo historial documentado, probado de torturas y desapariciones durante ese régimen militar. Ella es la que acompaña en la fórmula de La Libertad Avanza, que es la plataforma política de Milei, a este candidato que es, sin lugar a dudas, un excéntrico, sin límites y sin medida y casi sin clemencia. Sin embargo, desde, digamos, las otras orillas, los candidatos que surgen no parecen despertar tampoco mucho entusiasmo relativo, porque han ganado con un 26, si no me equivoco, 27%. Pero que el candidato del oficialismo sea Sergio Massa, el actual ministro de Economía, de una economía que está, digamos, sumamente estresada, golpeada, llama la atención. Y que no ha resuelto, digamos, desde las perspectivas y los compromisos del gobierno de Alberto Fernández, absolutamente nada de lo que era fundamental y esencial para millones de argentinos. Sin duda, el candidato del kirchnerismo, peronismo, va con una mochila muy pesada a las elecciones del próximo 22 de octubre. Yo creo que, como te decía hace un momento, Milei puede significar, en ese sentido, el fin
o la ruptura de, digamos, un pendularismo que hemos tenido en los últimos años en la representación política argentina, ¿no? Que básicamente ha transitado entre el peronismo, ¿no? Kirchnerista, luego las opciones que han estado en la centro derecha, especialmente a través de lo que fue la presidencia de Mauricio Macri. Ahora, yendo a otra parte del vecindario, a Ecuador, donde, a ver, la semana pasada esto ha conmocionado no solo a la región, sino al mundo. Lo de Villavicencio. El asesinato de Villavicencio, que además refleja algo mucho más profundo que ya lleva hace, digamos, varios meses en Ecuador, que es el avance del crimen organizado, la criminalidad, el descontrol que reina hoy por hoy en el Ecuador. La criminalidad organizada en Ecuador es un fenómeno en expansión desde hace muchos años, sin lugar a dudas. Lo evidencia la cantidad de motines carcelarios que hemos visto a lo largo, ¿no es cierto?, de el año pasado y el año previo, y sucesivamente, con muertos, con heridos. Y esto evidentemente que ocurría en las cárceles ecuatorianas, se termina trasladando, como dicen muchos analistas ecuatorianos, a las calles. Y hoy día lo que tenemos es una criminalidad organizada que está desafiando, ¿no?, al poder central, al poder político, al Estado ecuatoriano. Y eso es lo que en parte explica, ¿no?, el asesinato de Villavicencio, el asesinato previo del alcalde de Manta, ¿no?, y también el atentado que sufrió ayer, el dirigente sindical. Ayer, sí. Hay un asesinato, pero hubo un atentado también contra una candidata a la Asamblea Ecuatoriana que felizmente no le costó la vida, pero que recibió impactos de bala en su vehículo. Entonces, este es un crimen organizado en expansión, con poder, con conexiones de todo tipo, disputándole al Estado ecuatoriano, ¿no?, el control de espacios territoriales para, obviamente, poder mantener sus actividades ilícitas. Es un mensaje clarísimo a la clase política del Ecuador y al Estado ecuatoriano en el sentido de, oigan, miren, no se metan con nosotros porque nosotros vamos a responder y tenemos la fuerza para hacerlo. Y entiendo, Iván, que esto tiene que ver con, digamos, el rol que está jugando hoy por hoy el Ecuador en los cárteles de la droga. Sin duda. Cárteles mexicanos y colombianos hoy operan en el Ecuador. Sin duda. El Ecuador, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una suerte de bisagra o de puente para las rutas de comercialización del narcotráfico. Eso, sin lugar a dudas, es parte, digamos, de este fenómeno en expansión terrible que está padeciendo el Ecuador. Es el gran puente, ¿no es cierto?, el gran puerto por el cual está comercializándose una cantidad importante de droga para los mercados de Europa o los mercados de los Estados Unidos. Entonces, hay mucho en juego, son miles de millones los que están evidentemente en disputa, y esto también significa de que los enfrentamientos, ¿no?, o las colisiones entre bandas, entre grupos rivales, son muy, muy cruentos, muy violentos, porque, como ya he dicho, pues hay mucho en juego. Entonces, claro, aquí también creo que hay que decir algo que es importante. Esta, digamos, expansión, este crecimiento abultadísimo, terrible del crimen organizado en Ecuador, delata, sin lugar a dudas, de que la clase política y el Estado ecuatoriano han fracasado, ¿no?, en la lucha contra este fenómeno y, evidentemente, en dotar a la sociedad ecuatoriana de condiciones mínimas de seguridad para no sufrir lo que hoy se está viendo. ¿Y cuánta llegada podrán tener con la clase política ecuatoriana en este momento, ¿no? Digamos, la salida de Guillermo Lasso es inminente en los próximos meses, pero ¿qué es lo que se viene o se puede avecinar por un país como este? Bueno, mira, estamos en silencio electoral en estos momentos en el Ecuador. Desde el 10 de agosto ya no se pueden conocer los sondeos de opinión pública. Pero la última foto estadística que se vio es que lo más probable es que tuviera que darse una segunda vuelta, un balotaje o repechaje electoral. Parece que la candidata a Revolución Ciudadana del correísmo, Luisa González, tiene asegurado su pase, ¿no?, a la segunda vuelta. Lo que está en disputa, hasta donde dejaron de ver las encuestas, es que lo que se pelea hoy día es el segundo lugar. El segundo lugar para esa segunda vuelta electoral. Ahora, en el Ecuador, como en la Argentina,
la segunda vuelta tiene un mecanismo distinto al peruano. En el Ecuador se puede ganar la primera vuelta con el 50% más uno, como en el caso del Perú. Pero también se puede ganar la primera vuelta cuando el candidato que llegó primero tiene entre 40 y 50%, pero tiene más de 10 puntos de distancia con el que está en segundo lugar o que está inmediatamente antes que él. Esa es otra manera de ganar la primera vuelta en el Ecuador. En la Argentina es muy parecido también el sistema para primera y segunda vueltas. Creo que en Argentina, no creo, estoy seguro, se puede ganar la primera vuelta con el 45%, ¿no? O en su defecto con 40%, siempre y cuando haya 10 puntos por lo menos de distancia con el que queda inmediatamente antes. Ahora, si bien, para ir a otro vecino, si bien la situación no es tan dramática desde el punto de vista económico, de seguridad, como los países que hemos comparado, Colombia, el caso colombiano, también vemos un claro deterioro en el aspecto económico desde la llegada de Gustavo Petro, pero hoy por hoy el principal problema es el escándalo de corrupción a partir de los chats que se hicieron públicos de su hijo y el haberse quedado más o menos demostrado que entró plata también del narcotráfico a la campaña. Bueno, son dos episodios críticos para el gobierno, para la administración de Gustavo Petro. Primero, la denuncia y la colaboración o delación de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, sobre los ingresos de dinero sucios o ilegales a la campaña presidencial. Está por verse si Gustavo Petro, el actual presidente colombiano, lo sabía o no. Pero antes que este episodio, hay que recordar el gravísimo capítulo en el cual la jefa del gabinete, Laura Sarabia, tiene un cruce absolutamente descomunal, digno de una serie de Netflix, con quien era el embajador de Colombia en Caracas, Venezuela, ¿no? Antonio Benedetti, brazo derecho de Petro en la campaña presidencial. Y en esos chats y en esos audios que cruzan Laura Sarabia y Antonio Benedetti, ¿no? También Benedetti amenaza a Laura Sarabia con contar todo lo que sabe sobre los dineros sucios que ingresaron a la campaña electoral. Entonces son dos episodios muy graves que concurren sobre un mismo tema y que tiene que ver con estos dineros o financiamiento ilegal que habría ingresado a la campaña de Petro cuando candidato. Ahora, sin lugar a dudas, esto todavía va a tener una serie de derivadas judiciales, fiscales, investigaciones, pero políticamente ambos casos le han dado en la línea de flotación a la administración de Petro, políticamente hablando. Pero lejos de lo que se podría pensar, incluso conversando con algunos diputados colombianos, hablaban de que la figura de vacancia, como es muy difícil. Acá, es bien complicada. Es muy difícil. Cuando digo que le han dado en la línea de flotación, no estoy significando o tratando de decir de que Petro va a caer. Lo que quiero decir es que van a ponerle el barco de costado, políticamente hablando, a su gobierno, a su gestión, para el resto del mandato. Entiendo que ya para Petro era complicado tratar de aprobar una serie de reformas que él quería, como la tributaria, por ejemplo. No tenía apoyo en el Congreso. No, además rompió una alianza con la que empezó el gobierno. O sea, Petro había logrado conformar un bloque oficialista u oficioso con sectores parlamentarios y eso lo rompió él incluso antes de que surgieran estas denuncias, ¿no? Porque atribuyó a estas agrupaciones de lentitud, de arrastrar los pies, de desidia para acelerar los cambios que él había prometido durante la campaña. Y eso lo llevó de manera muy impulsiva, en mi opinión, a romper este acuerdo y quedarse en buena cuenta sin mayoría en el Congreso colombiano, ¿no? Y solo para ir cerrando, en medio de ese escenario que hemos visto, Ecuador, Colombia, Argentina, el Perú, digamos, ¿estamos mejor que esos países o tenemos nuestros propios problemas? Políticamente estamos en el piso, ahí están las encuestas, ¿no? Un Congreso que tiene un dígito de aprobación y una presidenta que no se mueve por debajo del 20% en términos de respaldo. Ahora, en frío y de manera objetiva, yo creo que hoy por hoy el desempeño del Congreso
en términos, digamos, de descaro, desfachatez, desvergüenza y el largo, etcétera, que todos de una u otra manera podemos identificar, está superando de largo y con creces a cualquier otra actuación política como la del Ejecutivo. O sea, lo que vemos hoy por hoy en el Congreso peruano es simple y sencillamente de vergüenza. Empezando por el actual presidente, ¿no? Que miente, que da versiones contradictorias, que claramente ocultó información para ser candidato. Y de otra parte, vemos actuaciones como las de Vladimir Cerrón, ¿no? Líder de Perú Libre, que, digamos, trata de justificar la participación de su agrupación en la mesa directiva, señalando que si ellos hubieran estado en las anteriores mesas directivas, a Pedro Castillo no le hubieran propinado el golpe de Estado militar parlamentario, olvidando, o mejor dicho, no olvidando, porque lo recuerda muy bien, evitando decir de que varios congresistas, si no me equivoco, 8 de Perú Libre, votaron por la vacancia de Pedro Castillo. Entre ellos, su hermano, Valdemar Cerrón, hoy vicepresidente del Congreso. Muchísimas gracias, Iván, como siempre. Iván García Meyer, analista político sobre diversos temas de la región para entender, digamos, los problemas que enfrentamos en esta parte